tiene que ver también con la escritura y tiene que ver también con lo que nos destaca a los brinkmanenses también, porque diariamente uno va conociendo, y aquí hay muchísima actividad cultural, se viene desarrollando a través también de lo que es la literatura, de los poetas, y afortunadamente también no se queda en sí mismo, en la localidad, sino que también trasciende fronteras, Así es. regiones, trasciende el país y también ya se proyecta a nivel internacional, ¿no? Exactamente, bueno, estamos hablando de un escritor que es multipremiado porque, bueno, vamos recibiendo, ¿no? A medida que transcurren los días, las distintas menciones, los premios, los galardones que ha recibido este escritor brickmanense, que es Santiago Müller, que, bueno, nos está haciendo quedar muy bien en todos lados, ¿eh? Sí, sí, le agradecemos porque también nos comparte toda esa información y vamos a dialogar con él, que gentilmente ya nos aguarda allí en su domicilio. Entramos a su casa, le pedimos permiso y vamos a compartir también con él seguramente esta alegría. Santiago, antes que nada, Hernán y Andrea te saludan. Buen mediodía, bienvenido a la televisión cooperativa de Brinkman. Buen día, Santiago. Buenos días a ustedes y a toda la audiencia, lógicamente. Bueno, Para mí es un venimos, placer poder recibirlo acá en mi recinto, digamos, de bueno, escritura. ahí justamente, y esa era la pregunta, ¿no? Es donde sucede, digamos, la magia de la poesía, de la imaginación y de la escritura en ese lugar allí, Santiago. Este es mi rincón donde yo me paso muchas horas escribiendo. Realmente es una cosa que me gusta. La escritura y la política son dos temas que a mí me gustan mucho, pero a la escritura le dedico muchas horas. Realmente eh, tengo casi 700 premios entre premios, finalistas en antologías logrados en el término de 4 años, y eso solamente se consigue con estar en la silla escribiendo, escribiendo, escribiendo y escribiendo, nada más. ¿Y cómo se crea el clima, el ambiente, Santiago, para poder escribir? Porque a lo mejor hay algún horario especial en el día, hay música para acompañar. ¿Cuál es el ambiente que se necesita para escribir? El silencio total. Yo creo, o por lo menos yo, si tengo ruido alrededor, no hay forma de que pueda escribir, porque uno, lo que es la poesía se hace pensando, reelaborando, volviendo a pensar, tratando de sacar las cosas de adentro que uno tiene, y entonces el silencio, el ruido perturba mucho, y yo lo hago desde el extremo silencio. No, si escucho a mi señora hablando en la cocina, ya ni siquiera me puedo concentrar. Directamente esa es mi forma de trabajar. Bueno, Sí, sí, completa sí, te cuento. Santiago. Sí, a veces para ideas uno va caminando, me gusta mucho caminar y bueno, surge una idea, la anoto y vengo, la reelaboro lógicamente. Claro. Ahí va justamente el punto. ¿En qué, digamos, te vas inspirando? Y parte ya lo dijiste, cuando uno sale a caminar y ve su entorno, pero también hay mucho de imaginación en esto de la poesía, ¿no? De dejar volar la mente y de tal vez tomando, no sé, un sonido, como decías vos más allá que trabajás en silencio, tomando un color, tomando un aroma, surge allí la idea, ¿no? Sí, yo principalmente escribo para concursar. O sea, yo tengo pocos libros, muchas obras, entonces trabajo sobre temas determinados. A mí me dicen, bueno, Ah, eh, bien. vamos a hacer un concurso sobre, bueno, el caballo. Y bueno, hablamos sobre el caballo. Eh, las cosas que a veces escribo paseando por Brinkman o viendo que no van a concursar, esas sí pueden salir algunos sentimientos o a veces uno necesita expresarse con algo y lo escribo. Pero normalmente todas mis escrituras son pura y exclusivamente para concursos. Sí. Digamos, 700 tengo concursos y tendré otros 700 que no envío al concurso, lo hago simplemente por placer o una necesidad de uno de escribir.
Claro, bueno, y Santiago, vamos al tema de los concursos entonces. ¿Cómo se hace esto? ¿Se envía primero las invitaciones, de ahí se envía? ¿Cómo se hace el tema de selección de poemas o el tema de galardones? Porque no es solo aquí en Argentina, también es internacional. Sí, antiguamente, si yo empecé a escribir, tengo acá este eh, Castillo de Palabras, fue donde gané mi primer poema, es de Bariloche. Antiguamente había que escribir, esto es más o menos de 1997, 2001, mayo de 2001. Había que escribir por carta, todos, era mucho más lerdo. Hoy por hoy, como yo participo en muchos lados, directamente los concursos me lo envían. Cada vez que aparece un concurso, me envían para ver si quiero participar. Yo he dejado de participar un poco en Argentina, es muy poco lo que participo porque eh, si bien ahora no se está viajando y se entregan los diplomas vía internet, yo los tengo todos en la computadora, no saco ninguno. Normalmente trabajo con España, ahí sí ya tengo una rutina de enviar 13, 14, 15 trabajos todos los meses. Y la diferencia que tenemos con España, por ejemplo, es donde yo participo, que no hay, por ejemplo, segundo premio como en Uruguay, simplemente hacen libros, primer premio, menciones, 3, 4, 5 menciones y finalistas. Por ejemplo, en sonetos se sacan 20 sonetos. Hay un primer premio en el cual entregan un libro, por ejemplo, me mandan desde España un Sí. libro por haber ganado el primer premio. Los demás son 3 o 4 menciones y los demás 15, póngale sonetos, son finalistas, pero sí eh, integran un libro, con lo cual la poesía o el trabajo que uno realiza ya queda distribuida en muchos lugares del mundo. Ah, o sea que cada poesía o soneto que pueda lograr el premio, después hay una edición en la cual se recopilan y, digamos ese libro después también se difunde. Exacto, exacto. Eso, vos tenés la diferencia contra las antologías que se hacen en Argentina y las que se hacen, por ejemplo, en España, donde yo participo. En España no te cobran. O sea, si vos querés comprar el libro después, sí. En cambio, acá en la Argentina, si vos querés participar en una antología, tenés que pagar para entrar. Y la Claro. diferencia que podés tener en las antologías, yo había preparado varias, eh, por ejemplo, en España se hacen libros de 40 páginas, y en cambio acá, como son antologías pagadas, no solamente de premio, y a lo mejor tenés 400, 500 páginas. Y a Claro. veces el nivel de la poesía se da porque has pagado y no por la calidad de tu trabajo, ¿no? Bueno, pero Pero de bueno, todos modos, es una yo cosa, creo, sí, bueno, son las diferencias. son las Por ahí diferencias que hay. ¿Eh? sabemos que a veces también se manejan distintas, de distintas formas y en nuestro país por ahí pasa eso, ¿no? Pero digo, tanto de un lado como del otro, los jurados son jurados calificados como para determinar la calidad de que tiene cada poesía, cada soneto o antología. Sí, sí, lógicamente. Yo, por ejemplo, trato de participar donde tenga mm, la poesía clásica, eh, que respeta la rima, eh, la métrica, la unidad temática, a diferencia de lo que es la poesía moderna, que hoy en día no solamente tiene la unidad temática, digámosle, pero por ejemplo hay muchos jurados que son técnicos o licenciados en poesía moderna, entonces directamente en ese tipo de concursos casi no participo. Claro, Y porque no me gusta hacerlo, pero por ejemplo en las ediciones Nobel, que hacen todos los años, donde eligen la mejor poesía del mundo, dicen ellos. Hay un concurso que se llama así y han participado, el último que yo salí seleccionado, son 20 solamente seleccionados sobre 2.600 personas. Lo hice con una poesía libre,
son 6 estrofas, y que realmente a mí no me gusta, porque no me significa nada. Y bueno, y sin embargo, lográs cosas que en la poesía con muchas rimas no se logran. Bien. Claro. Pero más allá de eso, yo escribo porque me hace feliz escribir, nada más. No me Santiago, preocupa ese tema. claro, son muchas cuestiones técnicas que hay que tener en cuenta para escribir por lo que estás contando. ¿Y esto viene de algún estudio o directamente de ser autodidacta? ¿Has estudiado algo en cuanto a literatura o directamente leyendo y aprendiendo? En realidad, yo aprendí mucho de para mí es una muy gran persona, una buena persona, que es Betty Baldo de Morteros. Yo he vivido 20 años ahí y mi educación en cuanto a la literatura esencialmente me lo dio ella. Y ella enseñaba poesía clásica. Tuve otros profesores, pero me encontré con digámosle, un problema mío, lógicamente, ¿no? Es que son escritores y son profesores, con lo cual siempre termina, o noté yo, o que hay como una competencia entre el alumno y el profesor. En cambio, con Betty Baldo, ella era profesora de lengua y si bien escribía, nunca presentó nada en los años que estuve en el taller de algo escrito de ella. Y si uno iba a algún lugar donde participamos con ella, por ejemplo, ganamos en Gualeguaychú y vimos un viaje en todos esos grupos, ella jamás ha leído una poesía de ella. Se ha preocupado para que triunfen los alumnos. Yo este libro de Revistas del Castillo, al terminar el primer año, le pregunté, Betty, ¿cómo sé si mi material sirve? Y me dijo, participe. Es la única forma de saber si el nivel que uno tiene es más o menos aceptable. Y bueno, por eso yo tengo toda mi vida, lo que escribo es para participar. Creo que me quedó muy grabado ese tema. En primer lugar, porque das a conocer al mundo literario, ¿no? Lo que estás haciendo. Y en mi caso, bueno, yo acá, ahora estoy radicado en Brinkmann hace 4 o 5 años, estoy representando. Yo cada vez que envío una poesía, normalmente tengo más o menos 60, 70 páginas de poetas que distribuyo en México, Guatemala, Cuba, Venezuela, España, Uruguay, Brasil. Siempre es Argentina, Brinkmann, Córdoba, Argentina. Claro. Creo que es una forma de agradecer también todo lo que me da Brinkmann en el ámbito poético. Bien. La última, y ya agradeciéndote, por supuesto, Santiago, la consulta es, ¿cómo influyeron las nuevas tecnologías y más aún el desarrollo que tuvo en pandemia, esto de la virtualidad, en la literatura y en lo que prácticamente haces vos, digamos? ¿Influyó para bien, para hacer, digamos, visible y masivo, digamos, la poesía, o influyó para mal esto, el desarrollo de las tecnologías? La tecnología lo que te brinda es la posibilidad de llegar a mucha gente. Lo que falta es el encuentro, como se hace acá en Brinkmann. Cuando uno se encuentra, comparte con otras personas que piensan lo mismo o hacen lo mismo, realmente uno recibe mucho aliento. En cambio, haciéndolo de manera virtual, hay mucha soledad Claro, en ese tema. falta el Pero afecto. lógicamente hay que ir adaptándose, así de Claro, simple. falta el afecto. Digamos, uno lo siente como más frío, ¿no? Esto de la Claro. virtualidad y el encuentro, como hacen aquí de poetas, más cálidos, ese afecto es el que nutre, ¿no? Exactamente, uno se retroalimenta con el contacto de los demás. Eso es muy, muy importante para el poeta. Y yo creo que para todos, o sea, si ustedes están en la radio y no podrían salir a la calle, comunicarse con la gente, que le digan sí, está bien, está mal, corregí esto, sería difícil. Bien. Bien. Bueno, muchas Gracias, gracias. Bueno, Santiago. Muy amable y bueno, felicitaciones nuevamente, ¿eh?
Gracias a ustedes, que la pasen muy bien. Hasta la luego. próxima, gracias. Bueno. Santiago Müller, escritor brickmanense, entonces premiado a nivel internacional recientemente. Esto fue el 25 de mayo, lo que estamos viendo allí que nuestro director Mati estaba poniendo en pantalla, es lo que sucedió el 25 de mayo con la premiación de